Mamá, ¿por qué lloras?, preguntó la niña. El millonario vio todo desde lejos y entonces, mamá, ¿por qué lloras? La pregunta de Emma atravesó el aire frío del parque como un cuchillo. Luciana apretó el pequeño conejo de peluche entre sus manos, sintiendo cómo las lágrimas traicionaban cada promesa que se había hecho esa mañana de mantenerse fuerte. No lloro, es solo el viento. Pero Emma, con esos 4 años que todavía no sabían mentir, tocó la mejilla húmeda de su madre con dedos pequeños y tibios. Sí lloras. ¿Estás triste? Luciana tragó el nudo en su garganta. El aviso de desalojo en su bolso pesaba más que cualquier piedra. 3 meses de renta atrasada. La cuenta del hospital todavía sin pagar. Y ese conejo, 200 pesos que debió usar para comida, era lo único que podía darle a Emma esta Navidad. Para ti, mi amor. Colocó el peluche en las manos de Emma y vio cómo la carita de su hija se iluminaba como si le hubiera entregado el mundo entero. Es mío, ¿de verdad mío? De verdad tuyo. Emma abrazó el conejo contra su pecho, enterrando la nariz en la suave tela blanca. La sonrisa en su rostro valía cada peso, cada turno doble, cada noche sin dormir, pero las lágrimas seguían cayendo y Luciana ya no podía detenerlas. Desde 30 metros de distancia, Sebastián Duarte observaba la escena con el celular olvidado en su mano. 3 semanas. Llevaba 3 semanas encontrándose con ellas en este parque, siempre a la misma hora, siempre en la misma banca. Al principio se dijo que era coincidencia. Después dejó de mentirse a sí mismo. Las palabras de la niña llegaron hasta él con claridad dolorosa. ¿Por qué lloras? Vio como la madre, Luciana, había escuchado que la niña la llamaba así. Se limpiaba las lágrimas con dedos temblorosos. Vio el abrazo desesperado. Vio la dignidad envuelta en pobreza, el amor más grande que cualquier cuenta bancaria. Y algo dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante 35 años de vida calculada y matrimonios sin amor, se despertó. Mamá, ¿vamos a tener árbol de Navidad este año? La pregunta de Emma era inocente. La respuesta de Luciana fue silencio. No importa, tengo a Nieve, así voy a llamarla porque es blanca como la nieve. Nunca has visto nieve, Emma, pero sé que es bonita, como tú. Luciana cerró los ojos. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que probablemente no tendrían techo sobre sus cabezas en 2 semanas? ¿Cómo decirle que la aventura que había mencionado, mudarse a un lugar nuevo, en realidad significaba un refugio temporal o el sofá de alguna compañera del trabajo que se apiadara de ellas? Te amo tanto, mi vida. Yo también te amo, mami. No llores más. Sebastián vio el momento exacto en que Luciana tomó la mano de Emma y se levantó de la banca. La postura recta, los hombros hacia atrás, la barbilla en alto. Una mujer que se negaba a romperse en público, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Comenzó a caminar, y él, sin pensarlo, comenzó a seguirlas. Mantuvo la distancia, escondiéndose detrás de pretextos que ni él mismo se creía. Solo iba en la misma dirección. Solo casualidad, solo. Las vio entrar a un edificio en la colonia Doctores que parecía estar sosteniéndose por pura fuerza de voluntad. Ventanas rotas tapiadas con cartón, grafiti cubriendo cada centímetro de pared, una puerta de entrada sin cerradura. Sebastián se quedó parado en la acera de enfrente, mirando el edificio como si fuera un acertijo que necesitaba resolver. Esa mujer, con su dignidad feroz y sus lágrimas escondidas, vivía ahí. Esa niña, con su sonrisa que podía iluminar ciudades enteras, dormía ahí. Y él no podía simplemente alejarse. Sacó el celular y marcó un número que no había usado en meses. Necesito un informe completo. Luciana Rojas, 29 años. Trabaja en Hotel Palacio Real. Tiene una hija de 4 años. La voz al otro lado hizo una pregunta que Sebastián ignoró. Para mañana. Colgó antes de que pudieran hacerle más preguntas que él mismo no sabía responder. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué esta mujer, entre millones en la ciudad, había logrado meterse bajo su piel? Miró hacia el edificio una última vez. Una luz se encendió en el 3er piso. Ventanas sin cortinas. Pudo ver la silueta de Luciana moviendo a Emma hacia adentro. ¿Por qué lloras? La pregunta resonaba en su cabeza como un eco que no podía silenciar. Su celular vibró. Un mensaje de su asistente recordándole la cena de negocios en 30 minutos. Restaurante de 5 estrellas.
conversaciones vacías con gente que medía el éxito en ceros bancarios. Sebastián guardó el celular y caminó hacia su auto, un Mercedes negro que costaba más que 10 años de renta en ese edificio destartalado. Pero mientras conducía hacia su penthouse en Polanco, no podía dejar de pensar en el conejo de peluche. 200 pesos que probablemente eran comida de una semana, entregados con lágrimas y amor infinito, y en la pregunta de una niña que veía lo que todos los adultos pretendían no ver. Esa noche, Sebastián no fue a la cena de negocios. Se quedó sentado en su oficina privada, mirando por la ventana hacia una ciudad llena de luces, pensando en un edificio sin ventanas y una mujer que lloraba en secreto. Cuando el informe llegó a su correo electrónico a las 2 de la mañana, lo leyó completo sin respirar. Madre soltera, sin familia, padre de la niña desconocido, empleada modelo en el hotel, turnos dobles, estudiando en línea, deuda hospitalaria por neumonía de la niña, desalojo pendiente, datos fríos en una pantalla. Pero Sebastián recordaba las lágrimas, recordaba la dignidad, recordaba el amor, y tomó una decisión que cambiaría todo. Luciana reconoció al hombre del traje el momento en que cruzó las puertas del Hotel Palacio Real. 3 días después del parque. 3 días desde que Emma le preguntó por qué lloraba. Y ahí estaba él, acercándose al mostrador de recepción como si el universo hubiera decidido burlarse de ella. «Buenas tardes, necesito una suite». La voz era grave, controlada. Luciana mantuvo su sonrisa profesional, aunque algo en su estómago se retorció con incomodidad. «Por supuesto, señor, tiene reservación». «No, pero puedo pagar lo que sea necesario». Por supuesto que podía. Los zapatos que llevaba costaban más que 2 meses de su salario. «Déjeme revisar disponibilidad». Sus dedos volaron sobre el teclado, consciente de que él no dejaba de mirarla. No era la mirada de los hombres que venían al hotel buscando algo más que una habitación. Era algo diferente, algo que la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado en años. «Tenemos una suite junior en el piso 12. ¿Cuántas noches?» «1 semana. Tal vez más». Luciana procesó la reserva, tratando de ignorar cómo sus manos temblaban ligeramente. El cansancio de terminar el turno del café a las 2 de la mañana y empezar en el hotel a las 7 estaba cobrando factura. «Necesito su identificación y una tarjeta de crédito, por favor». Sebastián le entregó ambas. Sus dedos se rozaron por un segundo cuando ella tomó los documentos y la electricidad que recorrió su brazo fue tan real que casi deja caer todo. «Sebastián Duarte», leyó en voz alta antes de poder detenerse. «Ese soy yo». Algo en su tono hizo que Luciana levantara la vista. Él sonreía, pero había una intensidad en sus ojos que la desarmó completamente. «Bienvenido al Hotel Palacio Real, señor Duarte». Terminó el registro más rápido de lo que había hecho nunca, desesperada por poner distancia entre ellos. Le extendió la tarjeta llave con cuidado de no tocarlo de nuevo. «Su suite está lista. El elevador está a su derecha. ¿Necesita ayuda con su equipaje?» «No traje equipaje». Luciana parpadeó. «Disculpe». Fue una decisión impulsiva. «Compraré lo que necesite». ¿Quién diablos reservaba una suite de lujo sin equipaje? Pero ella solo asintió, manteniendo la profesionalidad que había perfeccionado durante 5 años de tratar con los caprichos de los ricos. «Si necesita recomendaciones de tiendas, con gusto puedo ayudarlo». «Gracias. De hecho, ¿podría recomendarme un buen restaurante? No conozco bien esta zona». «Mentira». Luciana lo sabía. Algo en la forma en que él miraba alrededor del lobby, como si estuviera evaluando cada detalle, le decía que este hombre conocía la ciudad mejor que ella. Pero le dio 3 recomendaciones de todas formas. «El tercero suena perfecto», dijo Sebastián. «Tal vez podría hacer una reservación para mí esta noche a las 9. «Por supuesto». Él se quedó parado ahí, como si esperara algo más. Luciana se obligó a no moverse, a no mostrar ninguna reacción más allá de cortesía profesional. «Gracias por su ayuda, señorita. Rojas. Luciana Rojas». Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. Pero eso era imposible. «Gracias, Luciana». La forma en que dijo su nombre, como si ya lo hubiera dicho 100 veces antes, hizo que el corazón le latiera demasiado rápido. Sebastián se alejó hacia los elevadores y Luciana exhaló el aire que no sabía que había estado conteniendo.
Su compañera de turno, Patricia, apareció a su lado con una sonrisa traviesa. Ese hombre te comía con los ojos. No digas tonterías. Vi cómo te miró y cómo tú lo miraste a él. Luciana la ignoró, pero sus mejillas ardían. Esa noche, después de terminar su turno en el hotel y correr hacia el café donde trabajaba hasta la medianoche, Luciana apenas podía mantener los ojos abiertos. Emma estaba con la vecina del segundo piso, una anciana que aceptaba cuidarla por 50 pesos la noche. 50 pesos que Luciana no tenía, pero que de alguna manera siempre encontraba. Sus pies gritaban de dolor cuando finalmente llegó a su departamento a la 1 de la mañana. Emma dormía en el colchón que compartían, abrazando a Nieve como si el conejo fuera su salvavidas. Luciana se desplomó a su lado, todavía con el uniforme puesto, demasiado cansada para cambiarse. 4 horas de sueño. Eso era todo lo que tendría antes de levantarse de nuevo. Pero valía la pena. Todo valía la pena por la niña que respiraba suavemente a su lado. En su penthouse, Sebastián no podía dormir. El informe en su computadora le gritaba verdades que no quería admitir. Hotel Palacio Real, turno completo. Café Colibri en Zona Rosa, turno nocturno. Cursos en línea de administración hotelera. Una vecina que cuidaba a la niña. Todo encajaba con la mujer cansada que había visto en el mostrador de recepción. Las ojeras que ocultaba con maquillaje. Las manos que temblaban de agotamiento. Y él había estado ahí, fingiendo no conocerla, fabricando excusas para hablar con ella. Pero había algo más en el informe, algo que hizo que su sangre hirviera. El edificio donde vivía Luciana estaba en proceso de ejecución hipotecaria, y la empresa que manejaba la adquisición era una subsidiaria de su propio conglomerado inmobiliario. Sebastián tomó su teléfono. Necesito todos los documentos del edificio en Doctores 347. Mañana a primera hora. Señor Duarte, ese proceso lleva meses en trámite. Acelérenlo, quiero ser dueño de ese edificio en una semana. Colgó antes de que pudieran hacerle preguntas. Durante los siguientes 3 días, Sebastián encontró todas las excusas posibles para estar en el lobby del hotel cuando Luciana trabajaba. Necesitaba recomendaciones para tours de la ciudad que nunca tomaría. Quería consejos sobre regalos para una sobrina que no existía. Tenía preguntas sobre los servicios del hotel que perfectamente podía resolver con cualquier otro empleado, pero siempre la buscaba a ella. Y Luciana, aunque mantenía sus límites profesionales, comenzaba a suavizarse. Sonreía más genuinamente. Sus respuestas se volvían menos ensayadas y más naturales. El cuarto día, Sebastián bajó al lobby con una carpeta bajo el brazo. Luciana, necesito enviar estos documentos urgentemente. El hotel tiene servicio de mensajería. Sí, pero ya cerraron por hoy. ¿Conoces algún lugar cerca que esté abierto? Ella vaciló, luego suspiró. Hay uno a 3 cuadras. Puedo dibujarte un mapa. O podrías mostrarme. Terminas tu turno en 10 minutos. El corazón de Luciana dio un salto de pánico. No puedo, tengo otro trabajo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sebastián fingió sorpresa perfectamente. ¿2 trabajos? Necesito el dinero. La honestidad brutal en su voz lo golpeó como un puño. Luciana se mordió el labio, claramente arrepentida de haber dicho algo tan personal. Lo siento. Eso fue inapropiado. No te disculpes. Jamás. La intensidad en su voz hizo que ella lo mirara directamente por primera vez desde que se conocieron. No tienes nada de qué disculparte por trabajar duro, por hacer lo que sea necesario. Algo pasó entre ellos en ese momento, algo real y peligroso. Tengo que irme, susurró Luciana. Se alejó rápidamente, pero Sebastián vio cómo se limpiaba los ojos antes de cruzar la puerta. Su teléfono sonó. Señor Duarte, la adquisición del edificio está completa, es suyo. Sebastián sonrió, pero no había triunfo en esa sonrisa, solo determinación. Eres el señor del parque. La voz aguda de Emma atravesó el bullicio del mercado navideño de la Alameda Central. Luciana sintió que el mundo se detenía cuando su hija soltó su mano y corrió hacia un hombre que miraba un puesto de artesanías. Sebastián Duarte se dio vuelta, y la sorpresa en su rostro parecía demasiado perfecta para ser real. ¿Yo? Sí, tú. Te vi en el parque cuando mami me dio a Nieve. Luciana llegó corriendo, el pánico apretando su garganta.
Tomó a Emma de la mano con más fuerza de la necesaria. Lo siento mucho. Emma no se molesta a los extraños. No es ninguna molestia. Sebastián sonrió a Emma. Pero creo que me confundes con alguien más. No, eras tú. Tenías ese mismo traje negro. Algo en el estómago de Luciana se retorció. Emma tenía memoria fotográfica para los rostros. Si decía que era él, debo tener una de esas caras comunes. Sebastián se encogió de hombros. Me pasa seguido. Pero sus ojos encontraron los de Luciana por un segundo demasiado largo, y ella supo que Emma tenía razón. Supo que este hombre las había estado observando. ¿Qué es nieve?, preguntó Sebastián, cambiando de tema con habilidad sospechosa. Mi conejita, mira. Emma sacó el peluche de la pequeña mochila que llevaba. Sebastián se agachó a su altura, tomándose el tiempo de examinar el juguete con seriedad. Es muy bonita. ¿Cómo decidiste llamarla nieve? Porque es blanca y la nieve es blanca. Aunque nunca he visto nieve, pero mami dice que algún día vamos a ir a la montaña y voy a verla y... Emma, respira. Luciana interrumpió, sus mejillas ardiendo. Sebastián se rió. Una risa genuina que transformó completamente su rostro. Me encanta tu entusiasmo. ¿Qué más te gusta además de nieve? Y Emma, como solo una niña de 4 años puede hacer, comenzó a contarle toda su vida. El color morado, las galletas de chocolate, cómo su mami trabajaba todo el tiempo pero estaba bien porque la amaba mucho. Cómo iban a tener una aventura y mudarse a un lugar nuevo. Luciana quería que la tierra se la tragara. Emma, ya basta. El señor tiene cosas que hacer. En realidad, no tengo ningún plan. Sebastián se enderezó. ¿Me permiten invitarlas a cenar? Como disculpa por el malentendido en el parque. No es necesario, Luciana respondió demasiado rápido. Por favor, mami, tengo hambre. Comiste hace 2 horas, pero ahora tengo hambre otra vez. Sebastián esperó, y algo en su expresión le decía a Luciana que no iba a aceptar un no por respuesta. Solo si nos dejas pagar nuestra parte. Absolutamente no. Entonces no. Se miraron como 2 contrincantes antes de una pelea. Emma las observaba a ambos con fascinación. ¿Ustedes se gustan?, preguntó con la inocencia brutal de los niños. Emma, es que cuando las princesas y los príncipes se miran así en las películas, siempre se gustan. Sebastián tosió para ocultar una risa. Luciana quería desaparecer. Un lugar barato, dijo finalmente. Y solo porque Emma tiene hambre. Terminaron en un puesto de tacos al pastor en la esquina. Sebastián se veía completamente fuera de lugar en su traje de diseñador, sentado en una silla de plástico, pero se quitó el saco y se arremangó las mangas como si lo hiciera todos los días. ¿Cuánto tiempo tienen sin comer tacos de la calle?, preguntó Luciana, incapaz de contener su curiosidad. 10 años, tal vez más. ¿En serio? Mi ex esposa decía que era poco higiénico. La mención de una ex esposa debería haberla hecho sentir mejor. En lugar de eso, Luciana sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a los celos. Emma devoró 3 tacos con la intensidad de alguien que no comía carne a menudo. Luciana solo pidió uno, consciente de cada peso que costaba a pesar de que Sebastián insistió en pagar. «Cuéntame sobre ti», dijo Sebastián cuando Emma se distrajo, persiguiendo a un gato callejero cerca de la mesa. «No hay mucho que contar». «No te creo». Luciana suspiró. Tal vez era el cansancio, tal vez era la forma en que él la miraba, como si realmente le importara. Tal vez era simplemente que había estado sola demasiado tiempo. El padre de Emma desapareció cuando le dije que estaba embarazada. Mis padres me dijeron que eligiera entre el bebé y ellos. Elegí a Emma. Las palabras salieron planas, sin emoción. Había contado esta historia tantas veces en su cabeza que ya no dolía. O eso se decía a sí misma. Vine a la Ciudad de México porque nadie me conocía aquí. Comencé limpiando habitaciones en el hotel. Tomé cursos en línea cuando Emma dormía. Ascendí a recepción hace 2 años. ¿Y el segundo trabajo? No era una pregunta. Luciana se preguntó cuánto sabía realmente este hombre. El café, turno nocturno. No paga mucho, pero cada peso cuenta. ¿Cuándo duermes? Cuando puedo. Sebastián apretó la mandíbula y Luciana vio algo oscuro cruzar su rostro. Emma estuvo enferma, continuó, sin saber por qué seguía hablando. Neumonía el año pasado. Las instalaciones del Seguro Social estaban saturadas por la temporada de influenza. Tuve que llevarla a un hospital privado. 3 semanas en cuidados intensivos.
Su voz se quebró. Todavía soñaba con esas noches, viendo a Emma luchar por respirar. Los costos que el seguro no cubrió, más el tiempo sin trabajar. Quedé 3 meses atrasada en la renta. «¿Te van a desalojar?», no era pregunta. Era afirmación. «En 2 semanas, pero encontraré algo, siempre lo hago. No tienes que hacerlo». Luciana levantó la vista bruscamente. «¿Disculpa? Soy dueño del edificio donde vives». El mundo se inclinó. Luciana sintió náuseas. «¿Qué? Compré el edificio, la deuda está perdonada, puedes quedarte». Se puso de pie tan rápido que la silla de plástico cayó detrás de ella. «No, no. Luciana, no acepto caridad. De nadie». La gente comenzaba a mirarlos. Emma corrió de regreso, asustada por el tono de su madre. «Solo estoy corrigiendo una injusticia. El dueño anterior era negligente. ¿Y casualmente me encontraste en un mercado navideño? ¿Casualmente decidiste comprar mi edificio?» Sebastián se quedó callado. La culpa en su rostro era respuesta suficiente. «Usaste a Emma, nos usaste a ambas para sentirte bien contigo mismo. No es así. Aléjate de nosotras». Tomó la mano de Emma y salió caminando, ignorando las lágrimas que quemaban sus ojos, ignorando la voz de Sebastián llamándola, ignorando todo excepto la humillación que ardía en su pecho. Durante 3 días, el teléfono de Luciana sonó constantemente. Sebastián llamaba, mandaba mensajes, aparecía en el hotel hasta que Patricia le dijo que se fuera antes de que llamaran a seguridad. Durante 3 días, Luciana se aferró a su orgullo como a un salvavidas. Pero cada noche, Emma preguntaba por el señor amable. Cada mañana Luciana veía el aviso de desalojo pegado en su puerta. Cada hora, la realidad aplastaba su dignidad un poco más. La tercera noche, después de acostar a Emma, Luciana se quedó mirando el techo con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Orgullo o Emma? ¿Dignidad o un techo? ¿Amor propio o el futuro de su hija? No era realmente una elección. A las 2 de la mañana, marcó el número que había estado quemando un agujero en su teléfono. «¿Luciana?» Sebastián respondió al primer timbre, la voz cargada de algo que sonaba a desesperación. «1 peso al mes», dijo ella, la voz apenas un susurro. «Por el resto de mi vida». «¿Qué? Dijiste que si insistía podía pagarte 1 peso al mes». «Insisto». Silencio. Luciana cerró los ojos. «Y quiero un contrato, por escrito, donde diga que es un préstamo, no un regalo». «Luciana, no tienes que...». «Esos son mis términos, tómalos o déjalos». Más silencio. Luego, «Está bien, como tú quieras. Y no quiero verte, no quiero que Emma piense, no quiero confundirla». Esa fue la mentira más grande. Emma ya lo adoraba, y Luciana no sabía qué sentía, pero era peligroso y aterrador, y no podía permitírselo. «Lo entiendo». La decepción en su voz casi la hizo cambiar de opinión. «Gracias», susurró antes de colgar. Se quedó ahí sentada abrazando sus rodillas, preguntándose si había salvado a su hija o vendido su alma. El contrato llegó 3 días después, entregado por mensajería al hotel. Luciana lo leyó 5 veces, buscando la trampa. Pero estaba todo ahí exactamente como ella pidió. Préstamo de renta atrasada, 1 peso mensual. Ninguna letra pequeña, ninguna condición oculta, solo una nota adherida con letra manuscrita. «Tu dignidad nunca estuvo en duda». S. Patricia la encontró en el cuarto de descanso, mirando el papel con lágrimas en los ojos. «¿Qué es eso?» «Mi orgullo siendo más pequeño que el futuro de mi hija». «¿El tipo del traje?» Luciana asintió, incapaz de hablar. «Entonces no es tan malo como pensabas. Es peor, porque ahora no tengo excusa para odiarlo». El primer encuentro después del contrato fue en el parque. Luciana no lo planeó, pero tampoco se sorprendió cuando lo vio sentado en una banca leyendo el periódico. Emma salió corriendo antes de que pudiera detenerla. «Señor Sebastián». Él levantó la vista, y la sonrisa que iluminó su rostro fue tan genuina que el corazón de Luciana se saltó un latido. «Señorita Emma, ¿cómo está Nieve?» «Muy bien. ¿Quieres verla?» «Me encantaría». Luciana se acercó lentamente, las manos en los bolsillos de su chamarra barata. «Hola». «Hola». Se miraron por un momento demasiado largo. Emma, ajena a la tensión, comenzó a contarle a Sebastián sobre su proyecto de preescolar sobre animales. «Tengo que hacer un elefante, pero no sé cómo».
¿Y si te ayudo? Sebastián miró a Luciana. Si tu mamá está de acuerdo, claro. Luciana debió decir que no. Debió mantener la distancia que prometió mantener. Solo si no es mucha molestia. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una rutina que ninguno de los dos admitió estar construyendo. Sebastián aparecía en el parque los días que Luciana tenía libres. Siempre con alguna excusa. Estaba de paso, necesitaba aire fresco, casualmente traía materiales para manualidades. Visitaron el Museo de Historia Natural un sábado. Emma quedó fascinada con los dinosaurios mientras Sebastián leía cada placa informativa con paciencia infinita. «Nunca te cansas de sus preguntas», observó Luciana mientras Emma corría hacia la siguiente exhibición. «¿Por qué me cansaría? Todo es nuevo para ella». Ver el mundo a través de sus ojos es un regalo. Algo en el pecho de Luciana se derritió. «¿Nunca quisiste hijos?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Sebastián se quedó quieto. Mi exesposa no quería. Yo tampoco estaba seguro. Pero ahora... Dejó la frase sin terminar, pero sus ojos encontraron a Emma, y Luciana vio todo lo que no dijo. El domingo siguiente, fueron al bosque de Chapultepec. Sebastián compró helados que Emma declaró los mejores del universo mundial. ¿Del universo o del mundo?, preguntó Sebastián con seriedad fingida. «De los dos». Luciana se rió, y se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que se había reído así. Sin preocupaciones, sin calcular cuánto costaba cada momento de felicidad. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián mientras Emma alimentaba a los patos. «En que esto se siente demasiado perfecto para ser real». «¿Y si no tiene que ser perfecto? ¿Y si solo tiene que ser real?». Sus dedos se rozaron en la banca entre ellos. Ninguno se movió. «No sé cómo hacer esto», admitió Luciana. «No sé cómo ser lo que sea que somos. Amigos, podemos ser amigos». Pero la forma en que la miraba no era de amigo, y la forma en que su corazón latía cuando él estaba cerca, definitivamente no era amistosa. Una noche, Patricia convenció a Luciana de llevar a Emma a la proyección de película gratuita en el Zócalo. Sebastián apareció 15 minutos después de que empezara, con una manta porque hacía frío. Se sentaron juntos en el pavimento, Emma entre ellos, compartiendo palomitas que Sebastián había comprado. A mitad de la película, Emma se quedó dormida con la cabeza en el regazo de Luciana. «Pesa más dormida», susurró Luciana, tratando de acomodar a su hija sin despertarla. «Déjame ayudar». Sebastián movió a Emma cuidadosamente, colocándola entre ambos de manera que su cabeza descansara en las piernas de Luciana, pero su cuerpo estuviera recargado contra él. La posición los acercó, sus hombros tocándose, su calor mezclándose en el aire frío de diciembre. Luciana debió moverse. Debió crear espacio. En lugar de eso, dejó que su cabeza cayera suavemente contra el hombro de Sebastián. «Esto es peligroso», murmuró. «Lo sé. No puedo darte lo que probablemente estás acostumbrado a tener. No quiero lo que estoy acostumbrado a tener. Quiero esto». Luciana levantó la vista. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Los ojos de Sebastián bajaron a sus labios y el mundo entero se detuvo. «Mami». Emma se movió entre ellos, abriendo los ojos medio dormida. «¿Ya se acabó la película?». El momento se rompió. Luciana se separó, el corazón latiendo como tambor. «Casi, mi amor. Vuelve a dormir». Pero el casi beso quedó suspendido entre ellos por el resto de la noche. El lunes, Sebastián entró a su oficina con 20 minutos de retraso, algo que nunca había pasado en 10 años. Su asistente, Jorge, lo miró con sorpresa apenas disimulada. «Su junta de las 9 está esperando. Cancélala». «Señor, reprográmala para mañana». Jorge parpadeó como si le hubieran hablado en otro idioma. «¿Se encuentra bien?». Sebastián miró su teléfono donde tenía una foto que Emma le había pedido tomar, las tres, sonriendo en el museo, su familia falsa que se sentía más real que cualquier cosa en su vida. «Sí, me encuentro bien». Pero no era cierto, porque durante la junta que finalmente aceptó atender, revisó su teléfono 3 veces. Porque cuando su socio habló sobre márgenes de ganancia, Sebastián pensaba en la risa de Emma. Porque cuando firmó un contrato de 2 millones de pesos, lo único que quería era estar comiendo tacos en una silla de plástico. «Estás distraído», comentó su socio después de que todos salieron.
Tengo muchas cosas en la mente. ¿Es verdad que Paola quiere volver? El nombre de su exesposa sonó extraño, como algo de otra vida. No me interesa. Los Dávila son una familia importante. Sería bueno para los negocios. No todo es negocio. Su socio lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza. Esa noche, Patricia acorraló a Luciana en el vestidor del hotel. Vas a tener que admitirlo eventualmente. ¿Admitir qué? Que estás enamorada de él. Luciana se congeló con el uniforme a medio cambiar. No digas ridiculeces. Lo digo como tu amiga. Te conozco hace 5 años y nunca te había visto así. ¿Así como? Feliz, asustada, viva. Luciana se sentó en la banca, la cabeza entre las manos. Hombres como él no terminan con mujeres como yo, Patricia. ¿Y por qué no? Porque vivo en un edificio que se cae a pedazos, porque trabajo 2 empleos y apenas puedo pagar la comida, porque tengo una hija y un ex que ni siquiera se quedó para conocerla. ¿Y él sabe todo eso? Sí. ¿Y sigue viniendo? Y... Luciana no tenía respuesta para eso. Me da miedo, admitió finalmente. Me da miedo que esto sea solo un juego para él, que se aburra, que Emma se encariñe demasiado y después... Su voz se quebró. Patricia se sentó a su lado y la abrazó. ¿O le tienes miedo a que sea real? Esa era la pregunta que Luciana no quería responder. Porque si era real significaba confiar, significaba ser vulnerable, significaba arriesgar no solo su corazón, sino el de Emma. Y Luciana había sobrevivido 5 años protegiéndose de exactamente eso. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. Emma me pidió que le enseñe sobre las estrellas. ¿El observatorio el sábado? Luciana miró la pantalla, el pulgar suspendido sobre el teclado. Podía decir no. Podía crear distancia. Podía protegerse. O podía saltar. Nos encantaría, escribió finalmente. Y con esas 2 palabras selló su destino. La mujer que se acercó a Sebastián en la gala benéfica era todo lo que Luciana no era. Alta, elegante, con un vestido que probablemente costaba más que 6 meses de renta. Cabello perfectamente peinado en un moño sofisticado, joyas que brillaban bajo las luces de la araña. Paola Dávila sonrió con labios carmesí. «Hola, extraño». Sebastián sintió como si alguien le hubiera echado agua fría. «Paola, ¿eso es todo? ¿Después de 6 meses? ¿Qué quieres?» Ella se rió, un sonido ensayado que solía encontrar encantador y ahora solo le parecía vacío. Directo al grano. «Eso siempre me gustó de ti. No tenemos nada de qué hablar. He escuchado rumores interesantes». Paola tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba. «Algo sobre ti y una empleada de hotel». Sebastián apretó la mandíbula. «Mi vida personal no es tu asunto. Cometimos un error, Sebastián. Los 2 lo sabemos». No hubo error. Simplemente no funcionó. Porque no le dimos una verdadera oportunidad. Estaba enfocada en mi carrera, tú en los negocios. Pero ahora se acercó más, su perfume caro invadiendo su espacio. «Ahora estoy lista. Para todo». «Yo no». La mano de Paola se posó en su brazo. «¿Por una muchacha con una hija? ¿En serio?» La forma en que dijo muchacha hizo que la sangre de Sebastián hirviera. «Cuida tu tono. Sebastián, sé realista. Esa mujer no pertenece a tu mundo. Tal vez es mi mundo el que no vale la pena». Paola parpadeó, genuinamente sorprendida. «Los Herrera están aquí», dijo después de un momento. «Y los Montoya. Todos preguntaron por nosotros, extrañan vernos juntos. Pues que sigan extrañando». Se alejó antes de que pudiera decir algo más, pero 3 socios de negocios lo interceptaron antes de que pudiera llegar a la salida. «Sebastián, tenemos que hablar», dijo Mauricio, su socio más antiguo. «Ahora no. Es sobre la fusión con Grupo Industrial del Norte. Los Dávila son inversionistas mayoritarios». Sebastián cerró los ojos. Por supuesto que lo eran. ¿Y? Y Paola mencionó que están considerando retirarse si, digamos, si las cosas no son favorables. ¿Me estás diciendo que condicionen una inversión comercial a mi vida personal? Te estoy diciendo que reconsideres tu distracción actual. La palabra cayó como una bomba. ¿Distracción? La recepcionista. Sebastián, entendemos que todos necesitamos entretenimiento, pero termina esa frase y nuestra sociedad termina con ella. El silencio cayó sobre el grupo.
Mauricio levantó las manos en gesto de paz. Solo piénsalo. Paola es apropiada, de nuestra clase. Esta otra mujer se tiene una hija. Complicaciones. Emma no es una complicación, es una niña maravillosa. ¿Emma? Mauricio intercambió miradas con los otros. Ya conociste a la hija. No era pregunta, era acusación. Esta conversación terminó. Sebastián salió de la gala con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. En el taxi rumbo a casa, Patricia no dejaba de mirar su teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Luciana notando la expresión extraña de su amiga. Nada, solo... ¿Sabías que tu Sebastián está en las páginas de Sociedad? El estómago de Luciana se hundió. Enséñame. Patricia le pasó el teléfono con reluctancia. La foto era de hace 2 años. Sebastián y una mujer despampanante en algún evento elegante. El titular decía: empresario Sebastián Duarte y heredera Paola Dávila anuncian matrimonio. Dijiste que estaba divorciado, señaló Patricia suavemente. Lo está. Dijo que lo estaba, pero la foto le quemaba los ojos. Esa era su vida real. Vestidos de diseñador y eventos de gala. No tacos en sillas de plástico y museos gratuitos. Esa noche, después de acostar a Emma, Luciana hizo lo que había evitado hacer durante semanas. Buscó Sebastián Duarte en Internet. Los resultados la golpearon como olas. Magnate de bienes raíces, heredero de imperio familiar, fortuna estimada en 800 millones de pesos. Foto tras foto de fiestas elegantes, negocios multimillonarios, un mundo tan lejano del suyo que podrían ser planetas diferentes. Y entonces vio el artículo reciente. ¿Reconciliación a la vista? Paola Dávila y Sebastián Duarte, vistos juntos en gala benéfica. La foto mostraba a la mujer del brazo de Sebastián. Él se veía incómodo, pero estaba ahí, en su mundo, donde pertenecía. Luciana cerró la laptop con manos temblorosas. El sobre llegó a la mañana siguiente. Notificación oficial de Duarte Holdings sobre transferencia de propiedad del edificio. Gestión de renta. Contacto para consultas. Duarte Holdings. Luciana lo leyó 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. Abrió su laptop de nuevo. Buscó Duarte Holdings. Sebastián Duarte, CEO y fundador. Fecha de adquisición del edificio, Doctores 347, 28 de noviembre. Su cena en el puesto de tacos había sido el 27 de noviembre. Un día después. El mundo se inclinó. Luciana corrió al baño y vomitó. Lo había planeado todo. Había comprado el edificio antes de hacer su generosa oferta. Había investigado, calculado, manipulado cada paso. Y ella, estúpida e ingenua, había creído que tal vez, solo tal vez, alguien podía quererla sin agenda. Llegó al hotel con los ojos rojos e hinchados. Patricia tomó una mirada y supo. ¿Qué pasó? Todo fue mentira. Desde el principio. Le mostró los documentos, la búsqueda en Internet, las fechas que no cuadraban. Tal vez hay una explicación, intentó Patricia. ¿Qué explicación puede haber? Me observó en el parque. Me investigó, compró mi edificio, orquestó cada encuentro. Su voz se elevó con cada palabra. Fui su proyecto de caridad, su buena obra de la temporada. No creo que... ¿Señorita Rojas? Ambas se dieron vuelta. El gerente del hotel estaba en la puerta. Hay alguien que insiste en verla. Dice que es urgente. Luciana no necesitaba preguntar quién era. Bajó las escaleras con furia ardiendo en cada paso. Sebastián esperaba en el lobby, todavía con traje de la noche anterior. Ojos cansados, expresión desesperada. Luciana. ¿Duarte Holdings? Él se quedó inmóvil. Puedo explicar. Compraste el edificio el día después de nuestra cena. ¿El día después de que te conté mi vida como una idiota? No fue así. ¿No? Entonces, ¿cómo fue, Sebastián? O debería decir, señor Duarte, magnate de bienes raíces. La gente en el lobby comenzaba a mirar. Patricia apareció en las escaleras, lista para intervenir si era necesario. Déjame explicarte, por favor. Explícame cómo me observaste en el parque, cómo investigaste mi vida, cómo calculaste cada paso para hacerme sentir que tal vez, solo tal vez, alguien me veía como algo más que un proyecto de caridad. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz no temblaba. Me trataste como problema a resolver, como algo que arreglar porque te sentías mal por la pobre madre soltera. Nunca fue eso.
Entonces, ¿qué fue? ¿Aburrimiento? ¿Culpa de Rico? ¿Un experimento de cómo vive la otra mitad? Me importas. Emma me importa. Mentiroso. La palabra salió como veneno. Todo fue mentira. Los encuentros casuales. Tu interés, todo. Mi error fue el método, no los sentimientos. Sebastián dio un paso adelante. Sí, los vi en el parque. Sí, no pude alejarme. Sí, quise ayudar. Pero lo que siento es real. No sé qué es real contigo. Y eso es el problema. Luciana, dame una oportunidad ¿de qué? ¿De explicar cómo manipulaste cada momento? ¿Cómo jugaste con las emociones de mi hija? Eso lo golpeó. Luciana lo vio en su rostro. Emma te adora. Y cuando te vayas, cuando esto se acabe, ella será quien pague el precio. No va a acabarse. Ya se acabó. Luciana se dio vuelta hacia las escaleras. No quiero volver a verte, no aparezcas en el parque. No vengas al hotel, déjanos en paz. Luciana, y puedes quedarte con tu maldito edificio. Prefiero la calle que deber algo a alguien como tú. Subió las escaleras sin mirar atrás, aunque cada fibra de su ser gritaba que se diera vuelta. Sebastián se quedó en el lobby, consciente de todas las miradas sobre él. Patricia bajó y se paró frente a él. Hiciste daño a mi amiga. Lo sé. Ella no confía fácilmente. Y tú destrozaste lo poco que tenía. ¿Cómo lo arreglo? Patricia lo miró con algo parecido a la lástima. No estoy segura de que puedas. ¿Dónde está el señor Sebastián? Era la quinta vez que Emma preguntaba esa mañana. Luciana apretó los ojos cerrados mientras preparaba el desayuno con manos que temblaban de cansancio. Ya te dije, mi amor, está ocupado. ¿Pero va a venir mañana? ¿O pasado mañana? No lo sé. ¿Puedo llamarlo? No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Emma se quedó callada, abrazando a Nieve contra su pecho. Esa había sido su reacción a todo últimamente. Silencio y ese conejo de peluche. Luciana se odiaba a sí misma un poco más cada día. 2 semanas. Habían pasado 2 semanas desde la confrontación en el hotel y cada día era más difícil que el anterior. El teléfono de Luciana sonaba constantemente durante los primeros 3 días. Llamadas de Sebastián que no contestaba, mensajes que borraba sin leer, flores que llegaban al hotel y que Patricia tenía que rechazar. Después, el silencio. Y de alguna manera, el silencio era peor. «Mami, ¿hice algo malo?» Luciana se arrodilló frente a su hija, el corazón rompiéndose en pedazos. «No, mi vida. Nunca. Tú eres perfecta. Entonces, ¿por qué el señor Sebastián no quiere verme? No es eso. Es complicado. Complicado como cuando no entiendo las matemáticas. Más complicado que eso». Emma asintió con solemnidad de 4 años, pero Luciana vio las lágrimas acumulándose en sus ojos. Esa noche Emma se despertó llorando. Pesadilla. La tercera esa semana. Soñé que nos íbamos y no podía encontrar a Nieve. Sollozó contra el hombro de Luciana. No era sobre el conejo. Era sobre Sebastián. Luciana lo sabía. Estoy aquí. No vamos a ningún lado. Pero eso también era mentira. Había estado viendo departamentos, pequeños, baratos, lejos del edificio de Sebastián y todo lo que representaba. No podía seguir viviendo ahí. No cuando cada pared le recordaba su estupidez. En su penthouse, Sebastián miraba su teléfono por 100ª vez. Ningún mensaje, ninguna llamada. Se había convertido en un fantasma en la vida de Luciana, y la ironía era que él se sentía como el fantasma. «¿Señor Duarte?» Jorge estaba en la puerta de su oficina con expresión preocupada. «¿Qué?» La junta empezó hace 15 minutos. Sebastián miró el reloj. No lo había oído sonar. «Cancélala». Ya la canceló ayer y anteayer. Entonces cancélala de nuevo. Jorge no se movió. «Señor, con todo respeto, está perdiendo contratos. Los socios están preocupados». «Que se preocupen. ¿Esto es por la mujer?» Sebastián levantó la vista bruscamente. «Ten cuidado con lo siguiente que digas». Jorge retrocedió, pero continuó con voz más suave. «Paola llamó. Quiere verlo para cenar». «No». Dijo que es importante. Sobre la fusión. Sebastián cerró los ojos. La maldita fusión. El maldito dinero. Las malditas apariencias. Está bien, organízalo. La cena fue en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco.
Paola llegó con un vestido negro que probablemente costó una fortuna y una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te ves terrible», fueron sus primeras palabras. «Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «No llevo la cuenta». Paola ordenó por ambos sin preguntar, como solía hacer cuando estaban casados. Sebastián dejó que sucediera, demasiado cansado para pelear. «Los socios están presionando», dijo Paola después de que llegó el vino. «Lo sé. Dicen que estás distraído, perdiendo el enfoque. ¿Y tú qué dices?» Ella tomó un sorbo de vino, considerando. «Digo que te conozco, y nunca te había visto así». «¿Así cómo?» «Destruido». La palabra quedó suspendida entre ellos. Sebastián no la negó. «Podría ser fácil», continuó Paola. «Volvemos. Los socios felices. La fusión procede. Todo vuelve a la normalidad. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿Quieres a una mujer que ni siquiera te habla? ¿A una niña que no es tuya?» Sebastián sintió la furia ardiendo en su pecho. «Emma vale más que todos en este restaurante juntos. Estás enamorado de ella, de ambas». No era pregunta. Paola lo miraba con algo parecido a la comprensión. «Sí», admitió Sebastián. «Lo estoy». «Entonces lucha por ellas». Él la miró sorprendido. «¿Qué? Cometiste errores. Arréglalos. Porque esta versión de ti», señaló hacia él, «no vale la pena salvar». Paola se levantó, dejando dinero en la mesa. «Y Sebastián, si alguna vez me miras como miras cuando hablas de ella, tal vez habría funcionado entre nosotros». Se fue, dejándolo solo con una verdad que no podía ignorar. Luciana encontró un departamento en Iztapalapa, más pequeño que el actual, más lejos del trabajo, pero no llevaba el nombre Duarte en ningún lado. «¿Cuándo nos mudamos?», preguntó Emma, mirando las paredes vacías y manchadas. «Pronto. ¿Va a venir el señor Sebastián a ayudarnos?» «No, mi amor». «¿Por qué?» «Porque destrozó mi confianza. Porque me hizo creer en algo que no era real. Porque me enamoré de él y no puedo perdonarme por ser tan tonta. Porque a veces la gente se va de nuestras vidas. ¿Como mi papá?» El puñal directo al corazón. Luciana se arrodilló frente a Emma. «El señor Sebastián no es como tu papá». «Entonces, ¿por qué no está aquí?» Luciana no tenía respuesta para eso. Esa noche, después de acostar a Emma, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas que empapaban la almohada mientras su hija dormía a centímetros de distancia. Se había prometido nunca depender de nadie. Y en 2 meses, Sebastián había destruido cada defensa que había construido en 5 años. Lo odiaba por eso. Lo odiaba más porque no podía dejar de amarlo. Sebastián caminó por el parque esa noche, aunque sabía que no las encontraría ahí. La banca estaba vacía, fría, como todo en su vida desde que Luciana le dijo que se fuera. Su teléfono sonó. Mauricio. La fusión se cayó. Los Dávila se retiraron. Está bien, Sebastián, acabamos de perder 100 millones de pesos. Lo recuperaremos. ¿Qué te pasó? Hace 2 meses eras despiadado, enfocado, y ahora sé que es importante. Y no es el dinero». Colgó antes de que Mauricio pudiera responder. Se sentó en la banca donde vio a Luciana llorar por primera vez. Donde Emma preguntó, «¿Por qué lloras?», y cambió su vida sin saberlo. Había sido un idiota. Pensó que podía controlar todo, manipular cada variable, conseguir lo que quería con estrategia y recursos. Pero no podías comprar confianza. No podías manipular amor. No podías forzar perdón. Y ahora estaba sentado solo en un parque frío, rodeado de todo el dinero del mundo, pero sin las 2 personas que lo hacían sentir rico. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jorge. Recordatorio. Mañana es Nochebuena. Nochebuena. Emma le había dicho que nunca habían tenido un árbol de Navidad real, que su mamá siempre estaba demasiado cansada o sin dinero. Sebastián miró hacia el cielo nocturno, buscando respuestas que no vinieron. ¿Cómo arreglaba algo que había roto tan completamente? ¿Cómo demostraba que sus sentimientos eran reales cuando cada acción previa probaba lo contrario? ¿Cómo llegabas a alguien que había cerrado todas las puertas? No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que sin ellas, su vida era exactamente lo que siempre había sido. Vacía, fría, sin sentido. Y eso ya no era suficiente. En su departamento, Luciana miraba el techo mientras Emma dormía. Mañana era Nochebuena. Su turno en el hotel era doble porque Patricia tenía familia.
Emma pasaría el día en la sala de descanso de empleados, coloreando y tratando de no molestar. No habría cena especial, no habría regalos, no habría nada excepto sobrevivir otro día. Pero al menos tendrían dignidad, al menos tendrían orgullo, aunque ambos se sintieran cada vez más como prisiones. La sala de descanso de empleados del Hotel Palacio Real olía a café viejo y desinfectante. Emma estaba sentada en el suelo con sus crayones, dibujando lo mismo que había dibujado toda la semana. 3 figuras tomadas de la mano. Una pequeña, una mediana, una grande. ¿Quién es ese?, había preguntado Luciana la primera vez. Emma no respondió. No necesitaba hacerlo. «Vuelvo en 10 minutos», dijo Luciana ahora, revisando que Emma tuviera agua y galletas. «No salgas de aquí». «¿Entendido?» «Entendido, mami». Pero Emma tenía 4 años. Y los niños de 4 años no entienden el concepto de quedarse quietos cuando su mundo está roto. 5 minutos después de que Luciana salió a atender una queja de huéspedes, Emma vio la puerta abierta. Caminó por el pasillo de empleados, arrastrando a Nieve por una oreja. Las voces de adultos ocupados llenaban el aire, pero nadie notó a la niña pequeña explorando. En la oficina de paquetería, vio un sobre grande con letras negras. Sebastián Duarte, Suite Penthouse. Emma sabía esas letras. Su maestra les había enseñado a reconocer nombres. «¿Ese es para el señor Sebastián?», preguntó al empleado que clasificaba correspondencia. El hombre miró hacia abajo, sorprendido. «Sí, pequeña, ¿lo conoces? Es mi amigo, pero mami dice que está ocupado». «Ah», el empleado sonrió. «Bueno, está en el penthouse. Muy ocupado, supongo». Emma asintió con solemnidad. Luego vio el teléfono en el escritorio, el mismo tipo de teléfono que su mami usaba en recepción. Antes de que el empleado pudiera reaccionar, Emma levantó el auricular y presionó botones al azar. «Pequeña, no puedes». «Necesito al señor Sebastián», gritó Emma al teléfono. «Es una emergencia». El grito fue lo suficientemente fuerte para que 3 empleados vinieran corriendo. Uno de ellos tomó el teléfono, escuchó la voz confundida al otro lado y palideció. «Señor Duarte, lo siento mucho. Hay una niña que dice que...» «¿Emma?». La voz de Sebastián atravesó el auricular con tal urgencia que el empleado casi lo deja caer. «Sí, señor. Está aquí en la oficina de paquetería. Voy para allá. No dejen que se mueva». El caos estalló cuando alguien fue a buscar a Luciana. Ella llegó corriendo, el rostro blanco de terror. «¿Emma? ¿Dónde está Emma?» «Aquí, señora». El empleado señaló hacia donde Emma estaba siendo custodiada por 2 miembros del personal. Llamó al penthouse y... «¿Hiciste qué?». Luciana agarró a Emma por los hombros, entre alivio y furia. «Le hablaste a un huésped. ¿Tienes idea de lo inapropiado?». «Pero es el señor Sebastián». Emma tenía lágrimas en los ojos. «Y tú dijiste que estaba ocupado, pero yo sabía que estaba aquí y...». «Emma, no puedes. Tú lloras todas las noches». El silencio cayó sobre el grupo. Luciana se quedó congelada. «Finges que no te escucho, pero sí te escucho. Lloras cuando crees que estoy dormida». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Emma ahora. «Y antes de que el señor Sebastián se fuera, no llorabas tanto. Entonces pensé que sí venía. Tal vez dejarías de llorar». Luciana sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. «Mi amor». El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. Sebastián salió como si el edificio estuviera en llamas. Despeinado, sin corbata, ojos desesperados buscando hasta que encontraron a Emma. «¿Estás bien?». Se arrodilló frente a la niña, ignorando a todos los demás. Emma asintió, limpiándose las lágrimas. «Hiciste que mami se pusiera triste». «Lo sé, pero ella llora más ahora que te fuiste. Entonces necesitas arreglarlo». La simplicidad devastadora de la lógica de 4 años. Sebastián sintió su garganta cerrarse. «Tienes razón». Se enderezó, finalmente mirando a Luciana. Ella estaba paralizada, mirándolo como si fuera un fantasma. «Necesito hablar contigo», dijo Sebastián. «No tenemos nada de qué hablar. No, por favor. Ya escuchaste todo lo que tenías que decir». «No, no escuchaste nada». Su voz se quebró. «Porque fui un cobarde. Porque me escondí detrás de excusas y explicaciones en lugar de decir la verdad». Los empleados miraban, fascinados. Luciana era consciente de cada par de ojos sobre ellos. «Esto no es apropiado. Nada de lo que hice fue apropiado».
Sebastián dio un paso adelante. Te vi en el parque y algo dentro de mí se rompió. O se arregló. No sé cuál. Sebastián, 35 años viviendo a medias, haciendo lo correcto, casándome con la persona correcta, construyendo el imperio correcto. Y todo estaba vacío. Su voz resonaba en el pasillo estrecho. Entonces vi a una mujer dándole el único regalo que podía pagar a su hija. Vi amor más puro que cualquier cosa que había conocido. Y no pude alejarme. Así que me investigaste, me manipulaste. Sí, lo hice. Y fue egoísta y arrogante y completamente equivocado. Luciana parpadeó, sorprendida por la admisión directa. ¿Sabes qué más fue? Cobarde. Porque tenía miedo de acercarme honestamente. Tenía miedo de que si sabías quién era, me verías como todos me ven. Dinero con piernas. No eres víctima aquí. No, no lo soy. Pero tampoco soy el villano que crees. Sebastián se pasó las manos por el cabello buscando palabras. No quiero rescatarte. No quiero arreglar tu vida, quiero estar en ella. Los turnos dobles, las noches sin dormir, los departamentos pequeños, todo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que te aburras? ¿Hasta que tu mundo te llame de regreso? Mi mundo es miserable. Escenas falsas con gente falsa hablando de cosas que no importan. Emma estaba entre ellos, mirando hacia arriba como si viera un partido de tenis. Cuando estoy con ustedes, finalmente entiendo qué significa hogar, continuó Sebastián. No es un lugar, son personas. Es Emma explicándome sobre dinosaurios. Es compartir tacos que saben mejor que comida de 5 estrellas. Es mirarte y ver futuro, no solo tiempo que pasa. Luciana sintió sus defensas agrietándose. ¿Cómo sé que esto no es solo fantasía de hombre rico? ¿Jugando a la vida normal hasta que se ponga difícil? No lo sabes, Sebastián admitió. No puedo probártelo con palabras, solo con tiempo, con elecciones, con aparecer cada día, incluso cuando sea incómodo. Yo no sé si puedo confiar de nuevo. No te pido que confíes hoy, te pido que me dejes ganármelo. Emma tiró de la mano de Luciana. Mami, el señor Sebastián hace que sonrías del modo real, no del modo de pretender. Luciana miró a su hija, luego a Sebastián, luego de regreso. Si haces esto, si decides intentar, Emma está incluida. No es algo separado. No puedes tener uno sin el otro. No querría uno sin el otro. Y si decides que es demasiado complicado, si te vas, vas completamente, porque no puedo. Emma no puede. Su voz se quebró. Sebastián cerró la distancia entre ellos. No me voy a ningún lado, a menos que me lo pidas. Una cita, dijo Luciana finalmente, la voz apenas un susurro. Sin hoteles, sin restaurantes elegantes, algo real. Tacos al pastor. Sebastián sonrió por primera vez. ¿El mismo lugar? Con Emma. Ella es parte de esto, o no es real. No lo querría de ninguna otra manera. Emma soltó un chillido de alegría y se lanzó para abrazar las piernas de Sebastián. ¿Ya no vamos a estar tristes? Sebastián la levantó. Luego extendió su mano libre hacia Luciana. Ella la miró por un largo momento. Vio todo lo que podría salir mal, todas las formas en que podría romperse de nuevo, pero también vio la posibilidad, la esperanza, el amor. Tomó su mano. Si me rompes el corazón, Patricia conoce gente que puede hacer que desaparezcas. Sebastián se rió genuina y libremente. Advertencia recibida. Los empleados que observaban estallaron en aplausos. Alguien silbó. Patricia apareció en la puerta, las manos en las caderas y una sonrisa enorme en el rostro. Sobre maldito tiempo. Emma abrazó a ambos, su carita presionada contra el hombro de Sebastián. ¿Ahora somos familia? Luciana y Sebastián intercambiaron miradas. Despacio, mi amor, dijo Luciana. Primero tacos. Tacos en familia, gritó Emma. Y tal vez no era perfecto. Tal vez todavía había conversaciones difíciles por delante. Tal vez el camino sería complicado, pero mientras salían del hotel juntos, él cargando a Emma, ella tomando su mano, Luciana sintió algo que no había sentido en años. Esperanza, y por ahora eso era suficiente. 2. 3 semanas después, Luciana volvió a sentarse en la misma banca de Chapultepec Park donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba sola. Emma corría entre los árboles con nieve en una mano y un pequeño oso de peluche en la otra.
regalo de Sebastián que Luciana había aprobado primero, insistiendo en pagarlo a plazos ridículamente pequeños que él aceptó sin discutir. «Se va a cansar», comentó Sebastián sentado junto a ella, con los brazos descansando en el respaldo de la banca. «Nunca se cansa. Es una máquina perpetua de energía. ¿De quién habrá sacado esa determinación?» Luciana lo empujó suavemente con el hombro. El contacto casual todavía la sorprendía, la facilidad con la que habían comenzado a existir en el mismo espacio. No había sido perfecto. Habían tenido conversaciones difíciles, sobre expectativas, sobre límites, sobre qué significaba construir algo real cuando venías de mundos tan diferentes. Sebastián había conocido a Patricia, quien lo interrogó durante 1 hora antes de darle su bendición a regañadientes. Luciana había conocido a Jorge, el asistente de Sebastián, quien la trató con respeto genuino que la sorprendió. «Todavía voy a pagarte», dijo Luciana, ahora rompiendo el silencio cómodo. «Lo sé, llevamos esta conversación cada 2 días. Cada peso, durante el resto de mi vida si es necesario. Tengo un sistema de seguimiento muy detallado». Sebastián sonrió. «Hasta ahora me debes 3 pesos, y te los voy a pagar». Nunca lo dudé. Emma corrió hacia ellos, sin aliento y radiante. «Mami, el oso dice que tiene hambre. ¿El oso habla ahora?» «Sí, y dice que quiere tacos». Sebastián se rió. «Ese oso tiene muy buen gusto. ¿Podemos ir al lugar donde fuimos la otra vez?» Luciana miró a Sebastián, quien asintió. Pero primero Sebastián sacó su teléfono. «Necesito mostrarles algo». Les enseñó la pantalla. Una invitación para la cena de Año Nuevo en casa de Patricia. «Tu amiga me invitó». «Bueno, más bien me advirtió que si no aparecía, vendría a buscarme personalmente». Luciana se rió. «Esa es Patricia. ¿Quieres que vaya?» La pregunta era genuina, sin presión, dejándole el control a ella. «Sí, quiero que vayas». Algo brilló en los ojos de Sebastián. Esperanza, alivio. «También», continuó Luciana, «la inscripción para el preescolar de Emma es en enero. Tiene un proceso complicado y yo, si la oferta sigue en pie, podría usar ayuda navegándolo. No era pedir que pagara, era pedir que estuviera presente, que participara. La oferta siempre va a estar en pie». Emma los interrumpió tirando de ambas manos. «Tacos ahora. El oso va a morir de hambre». «Qué dramático tu oso», comentó Sebastián, levantándose y ofreciéndole la mano a Luciana. Ella la tomó, permitiendo que la ayudara a ponerse de pie. Mientras caminaban hacia la salida del parque, Emma entre ellos tomando una mano de cada uno, Luciana recordó la última vez que había salido de este lugar. Llorando, sola, rota. Ahora las luces navideñas brillaban sobre ellos. Emma cantaba una canción inventada sobre osos hambrientos. Sebastián discutía seriamente con la niña sobre si los osos preferían tacos de pollo o de cerdo. «Mami». Emma se detuvo de repente. «¿Todavía estás triste?» Luciana miró a su hija. Luego a Sebastián. Luego al parque donde todo había empezado con una pregunta simple y devastadora. «No, mi amor, ya no estoy triste. ¿Feliz entonces?» «Sí, feliz». Emma asintió, satisfecha, y reanudó su marcha hacia los tacos. «¿Es verdad?», preguntó Sebastián en voz baja. «¿Eres feliz?». Luciana consideró la pregunta. Todavía trabajaba 2 empleos. El departamento que compartían seguía siendo pequeño y con goteras. Emma todavía preguntaba por qué no tenían más juguetes como otros niños, pero Sebastián aparecía para cenar 3 veces por semana, siempre trayendo algo simple que Emma había mencionado querer. Habían establecido una noche de películas los viernes donde se turnaban para elegir. Él había comenzado a enseñarle a Emma sobre las estrellas, comprando libros de astronomía para niños que leían juntos. No era un cuento de hadas. Era mejor, era real. «Estoy trabajando en ello», respondió finalmente, «y creo que vamos por buen camino». ¿Sabes qué más va por buen camino? ¿Qué? Esto. Nosotros. Lo que sea que estemos construyendo. La palabra amor quedó sin decir, pero Luciana la escuchó de todas formas, colgando en el aire entre ellos, todavía demasiado nueva para pronunciarla, pero lo suficientemente real para sentirla. «Despacio», dijo, aunque apretó su mano un poco más fuerte. «Despacio», acordó él. En el puesto de tacos, Emma insistió en sentarse en medio.
Devoró 3 tacos mientras les contaba sobre su día en el preescolar con detalle exhaustivo. Sebastián escuchaba como si fuera la conversación más importante del mundo. Hacía preguntas, se reía en los momentos correctos. Se había quitado el saco y arremangado las mangas, completamente cómodo en su silla de plástico. Luciana lo observaba, este hombre que había entrado en su vida de la manera más equivocada posible, y se preguntaba cómo había llegado aquí. «¿En qué piensas?», preguntó él, atrapándola mirándolo. «En que eres diferente de lo que pensé que serías. ¿Mejor o peor? Diferente, más real. Ese es el mejor cumplido que me han dado». Después de la cena, caminaron de regreso lentamente. Emma iba adelante, persiguiendo su sombra bajo las luces de la calle. «Patricia dijo algo», comentó Luciana, «sobre que tengo miedo no de que esto no sea real, sino de que sí lo sea». «¿Y es verdad?» «Tal vez. Probablemente». Sebastián se detuvo, girándola suavemente para mirarlo. «Puedo prometerte que va a ser difícil, que voy a meter la pata, que venimos de lugares tan diferentes que a veces no vamos a entendernos. Qué romántico. Pero también puedo prometerte que cada día voy a elegirte, a ti y a Emma, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando mi mundo me diga que estoy loco». Luciana sintió lágrimas picando sus ojos. «¿Y si no soy suficiente para tu mundo? Mi mundo puede irse al demonio. Tú eres más que suficiente para mí». Emma regresó corriendo, ajena al momento que había interrumpido. «Miren, mi sombra tiene 3 cabezas cuando nos paramos juntos». Y tenía razón. Bajo la luz de la calle, sus 3 sombras se fusionaban en una sola forma. Sebastián tomó la mano de Emma. Luciana tomó la otra. Y así caminaron a casa, no la de él, no exactamente la de ella, sino algo en el medio que estaban aprendiendo a construir juntos. No era perfecto. Sebastián todavía vivía en su penthouse la mayoría de las noches. Luciana todavía insistía en pagar sus propias cuentas. Emma todavía preguntaba cuándo iban a ser familia de verdad, pero cada día se acercaban un poco más. Cada conversación construía un poco más de confianza. Cada momento compartido era un ladrillo en algo que estaban construyendo sin planos, sin garantías, solo con la certeza de que valía la pena intentarlo. Porque al final el amor no era rescatar a alguien, no era arreglar vidas rotas o llenar vacíos con dinero. Era elegirse mutuamente, día tras día, taco tras taco, pregunta de niña tras pregunta de niña. Era real, era complicado, era suficiente. Y mientras Emma los arrastraba hacia casa, hablando sin parar sobre osos y tacos y sombras de 3 cabezas, Luciana sintió algo que había olvidado que existía. Paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente estaba permitiéndose creer que tal vez, solo tal vez, merecía algo bueno. ¿Qué te pareció la historia de Luciana, Emma y Sebastián? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.